Padre Santo, querido Dios, muchas gracias una vez más por el privilegio de vernos, por el privilegio de saber que tú sigues tratando con nosotros a través de diferentes situaciones. Sabemos que cada situación nos recuerda que dependemos de ti, así como un hijo pone los ojos en su papá, buscando ayuda, orientación, dirección. Nosotros hacemos lo mismo, Señor, en este día. Queremos poner los ojos en ti. Queremos, Señor, en ti buscar la guía, la dirección, la enseñanza, aún, Señor, la corrección si fuera necesario. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú nos tratas como hijos, nos amas como hijos, Señor, y también quieres enseñarnos el camino correcto, por donde debemos andar. Bendícenos en este día. Yo sé que hay hermanos que están con sus corazones adoloridos. Te ruego, Señor, que tú pongas paz, consuelo en ellos y que estas situaciones difíciles que vivimos, tú las puedas transformar, Señor, en oportunidades para predicar a los que no te conocen y llegar con el evangelio de salvación. Padre, oramos también por varias iglesias que hoy comenzaron a reunirse presencialmente. Bendíceles, Señor, guárdales, dales el gozo de poder volver a verse, estrecharse las manos. Y gracias, Señor, porque creemos también que nosotros en un tiempo bien breve podríamos, Señor, volver también a reunirnos, si bien no todos, pero por lo menos, Señor, a algunos grupos de la congregación. Rogamos tu guía, tu bendición y tu dirección. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, el próximo domingo yo voy a terminar una serie de estudios que hemos venido teniendo algunos domingos. Quiero también agradecer a Daniel Harris por socorrerme el domingo pasado con la enseñanza. Les cuento algunas cositas antes de entrar a la predicación de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia, y vamos a enfocarnos en la iglesia de Corinto, porque el próximo domingo la predicación está basada en segunda a los Corintios, entonces quería como introducción a lo que será la predicación del próximo domingo, entender un poquito el contexto en que se da esa predicación. Pero aprovechando, hablando un poquito acerca de lo que es la iglesia, las escrituras usan diferentes figuras para que nosotros podamos entender un poquito el concepto de iglesia. ¿Qué es iglesia desde el punto de vista de Dios? Y por ejemplo, se usa una figura que es la figura del cuerpo. Sí, usted me imagino que ha escuchado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, con esa figura se quiere señalar en primer lugar que como todo cuerpo tiene una cabeza, y la cabeza es lo que comanda el cuerpo, ¿no? La iglesia también tiene una cabeza, y esa cabeza es el Señor Jesucristo. Él es la autoridad del cuerpo, Él es el que ordena el cuerpo, Él es quien manda el cuerpo. Y nosotros somos miembros de este cuerpo, ¿sí? Y la enseñanza de eso es que hay diversidad en el cuerpo, no todos los miembros son iguales ni cumplen la misma función, pero sin embargo el cuerpo es uno, es una unidad. Y en ese sentido entendemos que somos una iglesia, somos un cuerpo en el Señor. Otra figura que usa la Biblia y que a mí me gusta muchísimo es la figura de una familia. Dice que somos la familia de Dios o la casa de Dios, ¿correcto? Y en ese sentido, todos nosotros que pertenecemos a una familia nos damos cuenta que se refiere a las relaciones fraternales que hay en una familia. Y en ese contexto, por ejemplo, yo interpreto la petición de la hermana Patricia Sánchez, que nos está contando algo que es bien privado, que es bien íntimo, o no, la situación de su perrito. Uno diría, pero ¿cómo está la hermana diciendo eso en la iglesia? Bueno, porque la iglesia es una familia y son cosas que nos afectan, ¿o no? Y por eso estamos preocupados de los familiares nuestros, de los amigos nuestros, ¿o no? Porque somos una familia en el Señor, y cuando hay un hermano que se duele, todos nos afligimos, y cuando hay un hermano que se goza, todos nos gozamos, porque somos hermanos en Cristo, ¿sí? Y por eso tratamos también de socorrernos, de ayudarnos en la medida que el Señor lo permite. A mí me gusta usar otra ilustración que no está en las escrituras como la iglesia, se usa en otro sentido, pero me gusta pensar que la iglesia es como un hospital, ¿sí? La iglesia es como un hospital. ¿Quiénes van al hospital? Ya escuchamos, la Susa tiene una hora al hospital, Ronald tiene que ir al hospital, el papá de nuestra hermana Patricia está yendo al hospital o no a un lugar, un centro de salud.
Las personas enfermas, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos enfermos, cuando nosotros reconocemos que estamos enfermos, nosotros acudimos a un centro de salud, ¿o no? Y en ese centro de salud nos van a hacer algunos exámenes y justamente van a corroborar muchas veces que tenemos una enfermedad, ¿sí? Y en el caso mío, como otros hermanos, por ejemplo, que son hipertensos, yo que soy hipertenso y eso se llama crónico, significa que no me voy a mejorar de la hipertensión, sino que la hipertensión, como me dijo el médico, me va a acompañar hasta el cajón. Así me dijo el médico. Cuando me dijo, llegó a convivir contigo, me dijo la hipertensión y te va a acompañar, me dijo, hasta el cajón. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo entiendo que hasta que yo parta de este mundo, hasta que el Señor me venga a buscar, yo voy a depender en esta área de la medicina, ¿o no? Bueno, espiritualmente es igual. Las personas que hemos llegado al Señor porque Él nos ha mostrado que somos pecadores, que estamos perdidos y que necesitamos de un médico. Y ese médico es el Señor. Y en ese médico, la iglesia sería como el hospital donde estamos todos nosotros en tratamiento médico. No todos tenemos la misma enfermedad, aunque todos estamos enfermos. La enfermedad sería el pecado, sin ninguna duda, pero no todos tenemos las mismas manifestaciones de pecado, ¿sí? Hay diferentes tipos de pecado, como hay diferentes tipos de enfermedades, pero todos estamos enfermos y ninguno de nosotros está de alta todavía. Yo puedo ir mejorando, pero no estoy de alta, no es que se terminó mi proceso. Y respecto de esto también, todos nosotros todavía estamos en un proceso de que Dios sigue transformándonos, Dios sigue perfeccionándonos, Dios sigue tratando con nosotros. Y tenemos días buenos y días no tan buenos, días de recaída y días donde pareciera que ya estamos recuperados. Entonces, entendiendo más o menos esta figura, es como quiero presentarles un poquito este pequeño resumen de la iglesia de Corinto, ¿sí? Partiendo, quise poner algunas cosas porque tenemos personas nuevas que se conectan, tanto amigos sordos, hermanos sordos nuevos, como otras personas que nos acompañan, que es, en términos muy simples, esta no es una declaración de teología, de un diccionario, sino simplemente una definición muy simple de qué es, según la Biblia, la iglesia. Para muchas personas la iglesia es un lugar, ¿o no? Es un edificio, es una construcción. Sin embargo, para Dios, la iglesia es un grupo de personas. Cuando la Biblia habla de iglesia, siempre está refiriéndose a personas, ¿sí? A personas. Personas pecadoras, porque según Dios, todos los seres humanos somos pecadores. Todos hemos pecado contra Dios de una o de otra manera. Unos han pecado más, unos han pecado menos, unos han cometido cierto tipo de pecado, otros han cometido otro tipo de pecados, pero todos nosotros hemos pecado contra Dios, todos nosotros hemos fallado a Dios, no hemos alcanzado la perfección moral ni espiritual, por lo tanto somos pecadores. Y estas personas hemos reconocido eso, ¿o no? Nosotros hemos reconocido por la gracia del Señor, su Santo Espíritu nos mostró, nos convenció de que éramos pecadores perdidos, por lo tanto la iglesia es un grupo de personas pecadoras que han reconocido su condición de pecado y nos hemos arrepentido, es decir, le hemos dicho a Dios que nos damos cuenta que nuestro pecado nos separa de Él, que nuestro pecado le ofende a Él y tenemos el deseo de darle las espaldas al pecado con la ayuda de Dios. Pero no solamente eso, sino también que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos creído que Él es el único Salvador, hemos creído que Él murió en la cruz del Calvario, hemos creído que Él pagó toda nuestra deuda, hemos creído que Él venció la tumba, que Él resucitó de los muertos y le hemos aceptado, le hemos recibido, hemos depositado nuestra vida en Él como nuestro único y suficiente Salvador, entendiendo que la salvación no es por obra, sino es un regalo de Dios para los que creen en Él. Estas personas, si usted ha tenido esta experiencia, usted es parte de la iglesia, ¿sí? Usted es una de estas personas que forman este grupo, esta asamblea, esta congregación. Entonces, para estar seguro, yo a raíz de esta definición les quiero hacer la siguiente pregunta para que usted pueda responderla ahí donde está. ¿Usted ha reconocido en algún momento específico en su vida
que es un pecador? ¿Ha reconocido usted que ha pecado contra Dios? En mi caso, yo reconocí esto en el año 79, un 14 de noviembre del año 1979, yo escuché por primera vez el Evangelio y aunque solo tenía 12 años, el Señor me mostró que yo era pecador a pesar que solo tenía 12 años, ¿sí? Por lo tanto, ese día yo reconocí ante Dios, sí, Señor, es como usted dice, yo soy pecador, ¿sí? Usted se ha arrepentido, usted ha reconocido que su pecado ofende a Dios y que le separa de Dios y ha tenido el deseo de no pecar más contra Dios. Bueno, ese día yo también tenía ese deseo en mi corazón, reconocía mi pecado y quería con la ayuda de Dios apartarme del pecado. Y usted ha creído y ha aceptado al Señor Jesucristo como su único Salvador personal. En la Biblia el término creer o la palabra creer o el verbo creer significa identificarme con alguien, significa entregarme a alguien. Por eso siempre se habla de aceptar, se habla de recibir, se habla de identificarme con alguien. Y yo me recuerdo ese día sábado, era un día sábado si no me equivoco, ese día yo creyendo en el Señor Jesucristo le acepté como Salvador personal. Ese día yo pasé a ser parte de lo que se llama una iglesia. Y si usted ha tenido esta experiencia, usted es parte de la iglesia del Señor. Bueno, quise también poner lo siguiente para no tener conceptos equivocados. Estas tres declaraciones que están aquí están en el contexto de la tierra. La iglesia del Señor en sí es perfecta, ¿sí? Pero en la práctica, aquí, a medida que la iglesia se sigue conformando o no informando, no existe la iglesia local perfecta, ¿sí? No existe. No existe ninguna iglesia donde no hayan dificultades, no existe ninguna iglesia donde no hayan avances y retrocesos. Inclusive en las iglesias de la Biblia, tenemos varias iglesias en la Biblia, fundada por siervos del Señor, fundada por apóstoles del Señor, entre ellos el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿sí? Y no existe aquí en la iglesia de la Biblia una iglesia perfecta, carente de dificultades, carente de problemas, carente de conflictos, ¿sí? Por lo tanto, si usted algún día se hace parte de una iglesia, ya sea la nuestra, donde estamos aquí nosotros en Santiago, o usted pertenece a otra iglesia del Señor en otro lugar, tiene que saber que no va a encontrar una iglesia perfecta, van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber algunos conflictos, como hay, por ejemplo, en todas las familias. No existe la familia perfecta. Todas las familias tienen dificultades, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas financieros, en todos. No existe la persona que nunca se haya enfermado, creo yo, excepto el Señor Jesucristo. Tarde o temprano nos va a llegar una enfermedad, tarde o temprano el cuerpo no va a necesitar audífonos o lentes, o va a necesitar otra cosa o no. ¿Por qué razón? Porque no existe el cuerpo físico perfecto, ¿sí? Inclusive los atletas, los deportistas de alta gama también se enferman, ¿o no? Entonces no existe la iglesia perfecta. Tampoco existe el pastor perfecto, ¿sí? Si usted está buscando un pastor perfecto, bueno, si usted es parte de Fuente de Bendiciones Santiago, ya hace rato que descubrió que no existe el pastor perfecto, no existe ninguno, ¿o no? Ni los renombrados, ni Spurgeon era perfecto, ni nadie, ¿no? Solamente el Señor Jesucristo ha sido perfecto porque Él no tuvo naturaleza pecaminosa. Todos los demás somos imperfectos o estamos en proceso de perfección o maduración. Por lo tanto, se va a decepcionar de su pastor, tal vez su pastor le va a fallar, ¿ok? Esa no es una excusa para nosotros, simplemente es para que usted no se desaliente, no se decepcione, por favor, ¿ok? Y tampoco, yo como pastor sé que no existen los hermanos perfectos, ¿ok? Por lo tanto, a mí no me sorprende cuando hay problemas o no, porque problemas hay. No me sorprende cuando alguien se queja de algo, porque eso es parte de. No me sorprende porque yo sé que todos los hermanos estamos en un proceso
que Dios está perfeccionándonos, a veces obedecemos. Esto es como yo quisiera que nunca mis hijos pelearan, ¿no? Yo tengo 4 hijos y me gustaría que ellos jamás pelearan, jamás discutieran, nunca se enojaran y que anduviesen abrazados para todos lados. Eso no es así, ¿ok? No sé si los hijos suyos son así, pero no es mi caso, ¿ok? Entonces, no existe ni la iglesia perfecta, ni el pastor perfecto, ni los hermanos perfectos. Entonces, entendiendo eso, Pablo no era perfecto y la iglesia de Corinto no era perfecta, ¿ok? Entonces, vamos a mirar. ¿Alguna introducción de lo que vamos a mirar? Vamos a mirar el dueño de la iglesia, cómo se componía la iglesia de Corinto, cómo eran algunas de sus conductas y una exhortación final. Entonces dice aquí la iglesia de Corinto y un poquito acerca de la ciudad de Corinto, ¿sí? No hay ninguna duda que nosotros, las personas que vamos a formar una iglesia, personas que vivimos en un contexto, de alguna manera le damos una identidad a la iglesia, porque nosotros somos formados y criados, ¿no?, en cierto lugar. Usted se dará cuenta que una iglesia, por ejemplo, me imagino una iglesia en la Araucanía, es una iglesia distinta a una iglesia, no sé, del norte, ¿o no? Porque tienen culturas distintas, tienen forma de vestir distinta, forma de comer distinta. Entonces, si bien son creyentes en Cristo, estas características no se eliminan. Una iglesia en Europa cristiana no es lo mismo que una iglesia aquí en Sudamérica, no es igual. Aunque tenemos la misma doctrina, pero tenemos culturas diferentes, costumbres diferentes, forma de ver la vida diferente, que estamos ahora en el Señor siendo dirigidos, siendo corregidos, siendo encaminados, ¿no? Pero traemos un trasfondo. Bueno, la iglesia de Corinto también era así. ¿Cómo era la ciudad de Corinto? En tiempos del Imperio Romano, Corinto era una ciudad de mucha riqueza, de mucho lujo y de mucha inmoralidad. Era una ciudad de comercio. Entonces había mucha riqueza a disposición de los ciudadanos, muchos lujos se podía dar la ciudad, pero también había mucha inmoralidad que permitía tanto la riqueza como los lujos, ¿o no? Estaba todo al alcance de su mano. No tenía, dicen algunos escritores, no tenía una ciudad rival como una ciudad de vicio. Es decir, se dice en el mundo, ¿no?, la ciudad del pecado. Dicen que Las Vegas, ¿o no?, es la ciudad del pecado. Las Vegas en Estados Unidos dicen que es la ciudad del pecado, donde todo lo que se hace en Las Vegas queda en Las Vegas. Bueno, nunca he ido a Las Vegas, pero dicen que la ciudad de Corinto en aquel tiempo era así. Usted podía encontrar el vicio que usted tuviese de cualquier naturaleza, usted lo iba a encontrar en la ciudad de Corinto, y dicen que muchos viajaban a Corinto juntamente para tener y dar placer a estos pecados o a estos vicios que ellos tenían. Dice, vivir como un Corinto, vivir como un ciudadano de Corinto, significaba vivir una vida de libertinaje y de corrupción. Eso era sinónimo, ¿no? Cuando alguien le quería decir a alguien que era libertino, le decían, tú vives como un Corinto, ¿no? Los habitantes eran devotos de la adoración de Poseidón, porque muchas riquezas, el dios del mar, entiendo, porque muchas riquezas provenían del mar, ¿no? Estaba ahí muy bien ubicada y eso le daba su importancia. Su mayor devoción era para una diosa Afrodita, la diosa del amor, ¿no?, del placer. Dice que en años anteriores a la fundación de la iglesia, es decir, antes que Pablo llegara, a la ciudad de Corinto tuvo un templo para la diosa Afrodita, y dicen que tenía más de 1000 sacerdotisas del vicio. Realmente eran mujeres que se dedicaban a la vida inmoral como sacrificios para su diosa, ¿no?, que no se encontraban en otros templos de Grecia. Atraía adoradores de todo el mundo antiguo. También habían juegos, los juegos hídmicos. Pablo habla un poquito de esto en el capítulo número 9, entendiendo que ellos conocen de los atletas, conocen de todo lo que se hacía, que se celebraban cada 2 años, se hicieron de Corinto un gran centro de vida helénica. Ahí estaba entonces la iglesia de Corinto. Como puse acá, sin duda, cada iglesia de Dios, cada grupo, cada congregación, cada asamblea es un milagro divino, hermanos, porque somos personas que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, personas enemigas de Dios, personas que tal vez vivíamos sin tomar en cuenta a Dios, y el Señor
nos llamó a través del Evangelio y ahora somos parte de su grupo, somos parte de su rebaño, somos parte de su cuerpo. Ahora eso es un milagro, ¿no? Que solo Dios puede hacer. Bueno, y que hubiese en la ciudad de Corinto una iglesia de Dios es una demostración de ese milagro y del poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, el lugar más inhóspito, el lugar más corrupto, el lugar más inmoral, el lugar más pagano, era en aquel tiempo la ciudad de Corinto junto con la ciudad de Éfeso. Éfeso, a diferencia de Corinto, era una ciudad mucho más idólatra. Había un templo allá, había mucho satanismo en la ciudad de Éfeso. Un milagro que hubiese en la ciudad de Corinto, una ciudad tan inmoral, tan corrupta, que hubiese una iglesia del Señor. Ese es un milagro de Dios realmente, como es un milagro de Dios que haya una iglesia en la ciudad o en el lugar donde usted y yo estamos. Sin duda, eso es obra que solo el Señor puede hacer. ¿Quién es el dueño de la iglesia? No solamente de la iglesia de Corinto, sino quién es el dueño de cada iglesia. Y el dueño, hermano, es Dios, no es el pastor, no es la congregación, sino el dueño de la iglesia es el Señor. Él es el dueño, Él es el jefe, Él es el que manda, como en la figura de la cabeza, ¿o no? Él es el que manda, Él es el que decide, Él que dice lo que se hace y lo que no se hace. En la figura de la familia, él es el padre, ¿o no? Es el padre de familia, ¿o no? El que tiene autoridad sobre todos los demás que están ahí abajo, ¿o no? En la figura del hospital, él es el médico, si usted quiere, ¿no? Él es el que sabe lo que se ha de hacer. Y así dice 1 Corintios capítulo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia, al grupo de creyentes, a la congregación, a la asamblea de Dios. Es la asamblea de Dios, ¿sí? Es el rebaño de Dios, es la congregación que le pertenece a Dios, que está ubicada y que se congrega en la ciudad de Corinto. Entonces, hermanos, por favor, siempre debemos pensar que nosotros como iglesia le pertenecemos a Dios. Es Él el que nos compró con su sangre para que seamos suyos, ¿ok? La iglesia no es del pastor Víctor, la iglesia no es del pastor Juan, la iglesia no es de la congregación, la iglesia no es de la mayoría, no es de los que la fundaron, tampoco. La iglesia es del Señor, Él es el dueño de la iglesia, a Él le pertenecemos. ¿Quiénes somos? Dice, a los santificados, ¿sí? Y recuerden que dijimos que santo significa apartado, significa separado, significa consagrado. El Señor nos sacó del mundo perdido donde estábamos y nos puso en su congregación, nos puso en su cuerpo, nos puso en su asamblea, llamados a ser santos. Y esa es la forma, ¿no? Como vimos hace unos domingos atrás, esto se llama santificación progresiva. Significa que Dios, una vez que nos separó para Él y nos puso en Cristo, Él espera y demanda de nosotros que vivamos ahora separados del mundo, separados del pecado, para que nos dediquemos exclusivamente a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, llamados por Dios a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, dijo Él, y nuestro. Eso significa que hay más hermanos nuestros en otros lugares, que el Señor tiene más iglesias suyas en otros lugares, no solamente la iglesia de Corinto, sino Pablo dijo, con todos los que en cualquier lugar, ¿sí?, ya sea en Roma, en Filipo, en Santiago, en Buenos Aires, en cualquier lugar, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, porque a veces también pensamos que nosotros somos la única iglesia de Dios, ¿no? Que no hay otra iglesia, y Dios tiene muchas más iglesias, no solamente la nuestra. ¿Cómo se componía la iglesia de Corinto? ¿Cómo se componía? Eran creyentes, porque para ser parte de la iglesia, como ya vimos al comienzo, hay que ser creyentes, hay que haberse convertido a Cristo, ¿no? Hay que haber nacido de nuevo. ¿Cómo se componían los hermanos de la iglesia de Corinto? Eran creyentes rescatados de diferentes trasfondos del mundo. En este contexto, diferentes tipos sociales, ¿sí? Es decir,
En la iglesia de Corinto había hermanos que tenían algunos, minoritariamente, mucho dinero, hermanos que eran ricos. Había también hermanos, ¿o no?, que eran bastante pobres. En su mayoría eran hermanos pobres. Habían otros que habían sido esclavos, ¿o no? En aquel tiempo era muy común que hubiese esclavos y que hubiese personas que habían logrado la libertad como esclavos, ¿o no? Entonces, la iglesia de Corinto se componía de diferentes grupos sociales. Dice, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Es decir, habían algunos, pero no era la mayoría de la iglesia de Corinto, personas de renombre o no, como personas sabias, intelectuales, ni muchos poderosos. Esa palabra poderoso significa personas de dinero, personas con poder. La iglesia de Corinto, no todos, en su mayoría, no eran personas ricas, pero habían algunos poderosos, pero no en su mayoría, ni muchos nobles. No había muchos que venían o no con apellidos o con una genealogía de importancia. No, no, en su mayoría eran personas comunes y corrientes, en su mayoría eran personas mayormente pobres, algunos, no personas distinguidas con muchos conocimientos, pero había un grupito pequeño de muchos recursos, con mucho conocimiento humano y tal vez algunos que venían de la nobleza, ¿ok? De diferentes trasfondos moral, por decirlo de alguna manera, ¿o no? Mire más o menos cómo era el trasfondo de algunos de ellos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Entonces, en la ciudad de Corinto habían muchos hermanos que antes habían vivido en fornicación, que antes habían sido idólatras, tal vez que servían a diferentes dioses de los que tenía la ciudad de Corinto. Tal vez algunos adoraban a Poseidón, tal vez otros adoraban a Afrodita, o tal vez otros adoraban a Zeus o a otros dioses que ellos tenían. Y algunos habían sido adúlteros, que habían tenido relaciones extramaritales. Habían algunos que habían sido afeminados, otros que habían sido homosexuales, otros que habían sido ladrones, otros que habían sido avaros, otros que habían sido borrachos, otros que habían sido maldicientes, otros que habían sido estafadores. Dice, y esto erais, esto es pasado, esto fuisteis algunos. Entonces, la iglesia de Corinto se componía de ex fornicarios, ex idólatras, ex adúlteros, ex afeminados, ex que se echan con varones, ex ladrones, ex avaro, ex borracho, ex maldiciente, así, etcétera, etcétera, etcétera. Se da cuenta, un milagro de Dios que personas así, que venían de un trasfondo así, pero erais algunos, ya habían sido lavados, ya habían sido justificados, el Señor ya les había salvado. Pero esta es la composición de la iglesia de Corinto, ¿sí? Eran creyentes formados por el apóstol Pablo. Esto tiene cierta importancia porque, por ejemplo, yo que llegué a la iglesia ahí, Fuente de Bendiciones, Santiago, ya hace varios años atrás, si no me equivoco, creo que yo soy el tercer o cuarto pastor. Entonces, pastor fundador, pastor Alberto González. Yo sé que después hubo otros hermanos que no eran pastores, pero que estuvieron al frente de la iglesia, entre ellos este hermano famoso de Quilpué, hermano Luis Guerra, algo así, el hermano también de Talagante, Oscar Romero también estuvo un tiempo ahí, pero como pastores, pastor Alberto González, pastor Abelardo Muñoz, que ya está con el Señor, pastor misionero Carlos Robinson. Después llegué yo. Entonces, cada hermano, cuando se convierte, es formado por cierto pastor, ¿o no? Y uno está acostumbrado. Por ejemplo, yo sé aquí en la iglesia, por ejemplo, tenemos a la familia Méndez, a Rubén, a Kimberly, y también nos acompaña el hermano Antonio y la hermana Iris, que mayormente han sido formados o en la iglesia del Tabernáculo de San Miguel, o han sido formados en Palabra de Vida. Tenemos otros hermanos que vienen de Unión Centros Bíblicos, ¿no?, que allá estuvo su origen,
otros hermanos que vienen de la iglesia bíblica, o no, como Hegel, la hermana Patricia, Daniel Harris, me parece, o no. Entonces, sin duda, cada hermano, ¿no?, que tiene su trasfondo cuando ya ha sido formado de cierta manera y llega a otro lugar y tal vez la administración es diferente, la forma de ministerio es diferente. Entonces, todas estas cosas producen un efecto, ¿no? Entonces dice, creyentes formados por Pablo, a diferencia de fuente de bendiciones, ellos todos fueron formados por el apóstol Pablo, y a pesar de eso, ¿no?, estas cosas generaron algún conflicto en algún momento. Pablo dijo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Todas estas respuestas requieren un sí. No soy apóstol, soy apóstol. No soy libre, soy libre. No he visto a Jesús el Señor, lo había visto. No soy vosotros mi obra en el Señor, lo soy. Si para otros yo no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué significa esto? Que la iglesia de Corinto no reconocía al apóstol Pablo como su fundador, no lo reconocía como la persona que tenía autoridad sobre ellos. Siempre se llevaron mal entre la iglesia, le costó, no quería, no le gustaba cómo el apóstol Pablo conducía la iglesia. Creyentes dotados por el Señor. La iglesia de Corinto es una de las iglesias más ricas en los dones que el Señor les dio, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don. Esto que parecía una bendición, según el capítulo número 12, se transformó en un problema, ¿o no? A veces las bendiciones, cuando no se usan bien las bendiciones, pueden transformarse en una dificultad. Y la iglesia de Corinto, que tenía todas las cosas que Dios le dio para que hicieran bien el ministerio, comenzaron las envidias, comenzaron las contiendas. Es como que si nosotros tuviéramos a 7 hermanos que canten. Yo sé que hay hermanos en Fuente que cantan, ¿no? Tenemos la hermana Francisca, tenemos la hermana Patricia, tenemos la Ye, y así tenemos varios hermanos que cantan, tanto varones como damas, o no, el hermano Ricardo, ¿ok? Y comenzamos ahora a pelear. ¿Quién canta mejor? No, yo canto mejor. No, este desafina. Yo, ¿entiende? No, a mí me aplauden más. Entonces, a veces las bendiciones, cuando no son bien administradas por los hermanos, generan conflicto. Y en la iglesia de Corinto, estas bendiciones les transformaron en conflicto, les fueron un tropiezo. Creyentes no eran creyentes nuevos los de la iglesia de Corinto, por lo menos tenían casi 3 años de creyente, otros piensan 4. Pablo estuvo 1 año y 6 meses en la iglesia. ¿Entiende? Fue el apóstol Pablo el que fundó la iglesia, no la fundó Víctor Veloso, la fundó el apóstol Pablo, ¿no? Que el que vio al Señor, el que conoce la doctrina. Y a pesar de eso, ¿no?, la iglesia tenía sus dificultades, hermanos, ¿o no? Porque no solo pasa por la persona que está al frente, pasa también por la hermandad. Y en el caso de la iglesia de Corinto, él dijo así a los hermanos: de manera que yo, hermanos, sí son hermanos, ¿o no? No pude hablaros como a espirituales. La iglesia de Corinto tenía un concepto de sí mismo muy elevado. Se creían muy superiores a lo que eran realmente, ¿o no? Es como que nosotros nos creyésemos, no, nosotros somos la iglesia fundamental, no, nosotros tenemos el fundamento bíblico perfecto, ¿no? Puede ser que lo tenemos en la palabra, pero no sé si vivimos a la altura de ese fundamento, ¿o no? Es como los fariseos, que ellos se creían lo mejor de lo mejor, sin embargo, no, en su práctica, en su conducta, no hacían nada de lo que ellos sabían y debían hacer. Bueno, Corinto era así, ellos se creían muy espirituales, se creían por sobre los demás, y él dijo: ustedes realmente que no son espirituales, son carnales, ustedes se guían por su carne, como a niños en Cristo, parecían como recién convertidos, aunque no eran recién convertidos. Hermanos, cuidado con nuestras niñerías, ¿o no? Sobre todo si ya llevamos años en el Señor, si ya somos como viejitos en el Señor, cuidado con nuestra naturaleza pecaminosa, porque nos hace actuar como niños, ¿o no? Y nos comenzamos a comparar con otras iglesias, a criticar otras iglesias, o yo quiero los juguetes del otro. Cuidado, hermanos, con estas cosas, entendiendo, ¿no?, que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que va a aflorar en nosotros y que el Señor tiene sin duda que controlar.
Os di a beber leche se refiere a cosas básicas de la Biblia y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Esto para el apóstol Pablo era una demostración de que eran como niños en Cristo, ¿sí? Que eran como nuevitos, ¿o no? Aunque no eran nuevitos. ¿Por qué? Porque todavía eran celosos, todavía eran contenciosos, todavía eran disenciosos, peleaban, se dividían por estas cosas. Él dijo, no andan así las personas del mundo, no andan así los incrédulos, dijo. Los incrédulos son celosos, los incrédulos son contenciosos, los incrédulos generan divisiones, no los creyentes en Cristo, ¿sí? ¿Cómo se conducen? ¿Cómo se están conduciendo los hermanos en la iglesia? Primero, se conducían según la sabiduría del mundo. No se habían todavía separado del mundo. Recuerden que Dios nos dijo, no améis el mundo, no sigan la corriente del mundo. Ellos seguían viviendo de acuerdo a los principios que del mundo aprendieron. Y uno de esos principios era abanderarse con sus líderes. Y cuando yo me abandero con los líderes, comienzo ahora a generar divisiones, ¿o no? Y comienzo a pelear con los otros y a decir que mi líder es mejor. Es como algunos dicen, no, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, no, a mí me gusta Pedro. No le tiene que gustar ninguno de los dos, ¿no? Tienen que gustarle ambos, ¿o no? Y este era el problema de la iglesia de Corinto, porque así ellos vivían en el mundo. Ellos vivían en un mundo donde se identificaban con los sabios, ¿o no? Con los filósofos. Y peleaban entre un filósofo y otro filósofo, sus discípulos, para ver cuál era mejor, ¿o no? Dice acá, se abanderan con sus líderes, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Se da cuenta? Pablo no dijo, qué bueno que yo tengo algunos seguidores, o no, qué bueno que yo tengo más seguidores que Apolos. No, los regañó, no soy carnales, dijo, eso hacen las personas del mundo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, y ellos se creían sabios en este siglo, háganse ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, y eso es lo que ellos tenían, sabiduría del mundo, sagacidad del mundo, pero no sabiduría de Dios, no la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría buena y apacible que habla Santiago, ¿no? Sino sabiduría satánica, sabiduría mundana, ¿o no? Es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos en relación a Dios. Ante el mundo pueden parecer muy elocuentes, pueden parecer muy profundos, pero ante Dios son simplemente cosas vanas que no tienen ni un fundamento. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo o el que sea. Cuidado, hermanos, nosotros también con abanderarnos, con dividirnos, con ser celosos, porque esa es sabiduría del mundo que es vana. Seguían enseñanzas humanas, todavía las cosas que habían aprendido antes de conocer a Cristo, todavía para ellos, ¿no? Tenían una importancia más allá de las Escrituras. Por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos. Ellos habían aprendido en su cultura, en la filosofía griega, que la materia en sí es mala, que la materia en sí es pecaminosa, por decirlo de alguna manera, y que no hay nada importante en lo material, solo en lo espiritual. Solo lo espiritual trasciende. Sin embargo, hermanos, para Dios, tanto lo inmaterial como lo material tiene importancia, porque ambas cosas fueron creadas por Dios. Dios creó lo material y creó lo inmaterial. Dios creó el cuerpo y también el espíritu, ¿no? Por lo tanto, para Dios ambas cosas tienen importancia. Por lo tanto, cuando ellos hablaron y escucharon la doctrina de la resurrección, de que el Señor Jesucristo había resucitado corporalmente de los muertos, ellos no creyeron eso, les pareció cosa absurda. ¿Cómo se va a resucitar algo que en sí es malo, algo que no tiene importancia, solo trasciende lo espiritual? Entonces, estas eran las conversaciones, tal vez entre los hermanos, ¿o no? Como diciendo algo así, oye, nada que ver, ¿cómo se te ocurre que van a resucitar los muertos si eso no tiene ni una importancia, ¿no? No, si uno resucita solamente espiritualmente, ¿o no? Por lo tanto, dice, si los muertos no resucitan, entonces dijo el apóstol, bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no es cierto, los muertos sí resucitan, el Señor Jesucristo sí resucitó, y sí Dios quiere que tengamos cuidado, ¿no? Tanto de lo físico, de lo material, como de lo inmaterial. No erréis.
las malas conversaciones, y estas eran unas malas conversaciones cuando ellos comenzaban a hablar acerca de algo en contra de la doctrina, ¿no? Es como que usted dijera, no, yo no creo que el Señor Jesucristo vaya a volver, ¿ah? No, yo creo que no. Eso aparece en Segunda de Pedro. Algunas personas ya estaban poniendo en duda que el Señor algún día iba a regresar, ¿o no? Como que Dios se hubiese traspapelado, ¿o no? Y dicen, no, 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 no. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esas conversaciones, malas conversaciones, lo único que hacen es corromper nuestra conducta cuando no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y así estaban ellos siguiendo sus enseñanzas humanas. Seguían divididos por sus clases sociales. Como ya les mencioné, en su gran mayoría eran hermanos pobres, en su gran mayoría no eran hermanos sabios, pero había un grupo, ¿no?, que sí tenía un poco más de recursos, sí tenía un poco más de conocimiento, ¿no? Y esto generaba una división en la iglesia, ¿sí? Respecto de la cena del Señor, dice, pero anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor. Hermano, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, primero es para adorar al Señor, ¿sí? Es para engrandecer al Señor. En segundo lugar, es para edificarnos, ¿no? Es para edificarnos, no para destruirnos, no para criticarnos, sino para salir edificados, para estimularnos, como dice Hebreo, al amor y a las buenas obras, ¿o no? Para exhortarnos, para consolarnos, para ayudarnos, ¿no? Para alentarnos. Por lo tanto, ellos cuando se reunían, por lo menos en este tipo de reunión, lo hacían para dividirse, lo hacían para pelear, ¿o no? Como yo siempre les digo, hermanos, a mí cada vez que hay actividades afuera de la congregación donde nosotros no las podemos hacer todos para todos iguales, siempre me duele la guatita porque algo va a pasar. Por ejemplo, vamos de paseo y no todos llevan toldo y nos falta el hermano que está todo el día al solo, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a ir de paseo, tratemos que por lo menos todos tengamos algo de sombra, si bien no la misma sombra, pero por lo menos algo muy parecido, ¿no? Ojalá todos comamos algo en el mismo rango para que nadie piense, ¿no? Pucha, el pastor tenía costillar y los demás hermanos tenían una vienesa así nomás, ¿no? O todos comemos algo parecido, no bien todos costillar, pero todo algo de carne, y que nadie se sienta, ¿no?, que no podía porque no tenía recursos, ¿no? Porque alguien comió más porque tenía más plata. Tenemos que tener cuidado, distinto cuando salimos solos, ¿no? Cuando usted sale solo, coma todo lo que el Señor le permita comer para la gloria del Señor, pero cuando estamos acá, tenemos que tener cierta consideración con otros hermanos. Los hermanos de Corinto les daba exactamente lo mismo, no les importaba. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, algo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre, es decir, no se esperan o no están ansiosos por comer. Ellos llevaban comida o no antes de comer la cena del Señor. Otro estaba embriagado, pues no tenéis casas en que comáis y bebáis, si tiene tanta hambre o no, mejor coma en su casa, ¿sí? No menosprecies la iglesia de Dios, ni avergüencen a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Entonces, hermanos, si bien no hay problema tener diferentes niveles sociales o no, no todos somos exactamente igual, ni todos tenemos lo mismo, esas cosas no pueden causarnos una división. No es que valemos más por lo que tenemos o por lo que no tenemos, de ninguna manera, ¿o no? Entonces, ellos, al contrario, eso no les importaba. Se conducían según sus pasiones, y como ya les dije, ¿no?, para mí y para ustedes, cuidado con nuestras actitudes de niños, ¿sí? Sus pasiones de niños, ¿sí? Pues habiendo entre vosotros celos. Los niños por naturaleza son celosos, comparan los regalos, comparan la ropa, comparan a quién uno ama más, a quién uno le dice algo, a quién no le dice al otro, a quién le dio un abrazo y a quién no le dio un... Así son los niños, celosos, se fijan en todas esas cosas que yo llamo niñerías, que no tienen ni una importancia. Bueno, cuidado cuando nosotros actuamos o no como niños todavía, o no siendo niños, no siendo creyentes nuevos, o no. Cuidado con nuestras contiendas cuando estamos peleando por diferentes cosas que no tienen ni una importancia. Y esas cosas nos llevan a dividirnos, nos llevan a separarnos, nos llevan a no hablarnos, nos llevan a criticarnos, ¿o no? Hermanos, no seáis niños, dijo el apóstol, en el modo de pensar. Hay que pensar como adultos, ¿sí?
Sino, ¿para qué tenemos que ser niños? Para las cosas malas, para la malicia. Ahí tenemos que parecer ingenuos, ahí tenemos que parecer como que realmente no caminamos con eso, pero para pensar tenemos que ser maduros en el modo de pensar, ¿sí? Tenemos que hablar, lo que voy a decir va a ayudar, va a edificar, va a construir, la actitud que voy a tomar, esto nos va a hacer que honremos al Señor, nos va a hacer contendernos. Los hermanos de Corinto no les importaba nada. Es como cuando uno dice, a mí me da lo mismo lo que pase, ¿eh? Yo voy a decir lo que pienso. No, tengo que pensar. No es que da lo mismo lo que pase, ¿sí? Sus pasiones inmorales. Recuerden el trasfondo de donde venían y todavía algunos tal vez seguían luchando con el alcohol, seguían luchando con la inmoralidad, seguían luchando como usted y yo seguimos luchando con nuestros pecados, ¿o no? Todavía nosotros luchamos, por eso todavía no somos creyentes perfectos, todavía el Señor no ha terminado con nosotros. Por eso no podemos ser una iglesia perfecta, porque todos estamos en tratamiento, el Señor sigue perfeccionándonos, confrontándonos con su palabra, y los hermanos de Corinto exactamente igual. De cierto se oye, dice que hay, no que hubo, sino que hay entre vosotros fornicación. Y tal vez esto venían ellos del mundo con esta práctica, y tal fornicación dijo que ni aún se nombra entre los gentiles. Había un pecado dentro de la iglesia de Corinto, que era un pecado tan grave que inclusive para la gente del mundo era grave, ¿o no? Era todavía atroz. Dice tanto que alguno tiene la mujer de su padre, se refiere a su padrastro. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, fuere maldiciente, fuere borracho, fuere ladrón, con tal de aún ni aún comáis. Entonces, también tenían pasiones espirituales, celos espirituales, ¿sí? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es importante y quién no es importante? A veces nosotros nos creemos muy importantes, nos creemos más de lo que somos realmente, ¿o no? Tenemos un concepto, como dice Romanos, equivocado de nosotros. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿o no? A veces pensamos que nuestras oraciones son las únicas que cruzan el techo, ¿no? No, dicen, yo he escuchado cosas así, no, esa oración ni cruzó el techo. No sabemos, tal vez esa oración llegó hasta el mismo trono de Dios y las mías no llegan al techo, ¿no? Entonces, cuidado. Y ellos se menospreciaban espiritualmente y se juzgaban y se creían mejores que otros. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya una desaveniencia, para que haya por lo menos un equilibrio en el cuerpo, sino que todos los miembros, o los miembros todos, se preocupen los unos por los otros. Y hermanos, en una iglesia, en una congregación, todos los hermanos, lo mismo que en un cuerpo, todos somos necesarios y todos nos necesitamos unos a otros. No hay nadie que esté de más, no hay nadie que sobre, no hay nadie que no tenga importancia. Cada miembro es importante porque eso hace que el cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Para terminar, ¿cuáles fueron las exhortaciones? ¿Cuál fue la corrección? Primero, miren con mucho cuidado cómo están edificando en la obra del Señor. Él les había hablado de esta figura de edificar y les dice, tengan cuidado cómo están edificando, qué están aportando, ¿sí? Cómo están construyendo. Creo que la primera canción que cantamos, la primera alabanza era Jesús es roca, ¿o no? La roca, y el hermano nos citó un pasaje de 1 Corintios 10, que Cristo es la roca. Bueno, nadie puede construir si no es sobre la roca. Jesucristo es el fundamento, pero podemos estar edificando cosas que no tienen ni un valor, ¿sí? Y esa construcción no vale, no sirve. Y nosotros estamos, hermanos, de alguna manera colaborando, construyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy aportando? ¿Qué es lo que yo aporto con mis palabras, con mis acciones? Edificación de acuerdo a la palabra de Dios, ¿o no? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En el contexto él está pensando entre Pablo y Apolos, ¿no? Porque nadie puede cambiar el fundamento, nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, también yo podría edificar con cosas de menor valor, pero no son duraderas, ¿o no? Madera, heno, hojarasca, él usa la figura, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y si yo tengo que pasar una construcción que está construida de oro por el fuego, va a permanecer. Si tengo que pasar una construcción que está construida por plata, va a permanecer. Si es con piedras preciosas, va a permanecer. Pero si tengo que pasar una construcción que está construida de madera, se va a quemar. Va a durar un poquito, pero se va a quemar. Heno va a durar menos que madera. Hojarasca va a durar menos que el heno, ¿no? Al fin y al cabo no va a quedar nada. Y él dice así, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a probar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de recompensa. La salvación nunca es una recompensa, la salvación es un regalo de Dios. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y hermanos, nosotros tenemos que construir con los materiales que son oro, plata, piedras preciosas. Esto es una figura de hacer las cosas con la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo. Hacer las cosas de acuerdo a la doctrina de Dios y no de acuerdo a mi propia doctrina, ¿o no? Hacer las cosas con santidad como comenzó al comienzo y no, hermano, con levadura, porque Dios, esas cosas no le agradan a Dios, no honran a Dios y, hermanos, tarde o temprano esas cosas van a perecer. Tener una perspectiva correcta de sus líderes entre comillas, las personas que Dios puso al frente tienen otro nombre y Pablo se llamó a sí mismo no un líder, sino un servidor. Sí reconocemos las personas que Dios ha puesto, pero son siervos en las manos de Dios. ¿Qué pues es Pablo? Dijo él, ¿y qué es Apolos? ¿Qué son? Para que ustedes digan que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿o no? Son simplemente, dijo, son servidores. La verdad que la gracia no está en Pablo y en Apolos, es Dios le dio gracia a Pablo, Dios le dio sabiduría a Apolos, pero si Dios le quita la gracia a Pablo, Pablo está perdido, no puede hacer nada. Cuidado cuando comenzamos a decir, no, yo soy de fulano de tal, no, yo soy del predicador tanto. Cuidado, son simplemente siervos de Dios en las manos de Dios por la gracia de Dios. Y él dijo, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno el Señor nos concedió. Yo planté, dijo, si bien yo puse el fundamento ahí en la iglesia de Corinto, Apolos vino después de Pablo, él continuó la obra ahí, pero el crecimiento, la única persona que puede dar crecimiento es Dios, nadie más. Así que dijo Pablo, ni el que planta, se refería a él, es algo independiente de Dios, ni el que riega es algo independiente de Dios, sino Dios, que da el crecimiento. Así pues, téngannos, considérennos los hombres, piensen de nosotros, piensen de Apolos y de mí como servidores de Cristo y administradores, como mayordomos de los misterios de Dios. Y hermanos, eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Reconocemos que Dios nos ha dado dones, reconocemos que Dios nos ha permitido hacer diferentes cosas o no, pero el que da la gracia, el que da los frutos, el que da el resultado es el Señor. Hay un pasaje en Hechos capítulo 2, ¿no? Dice que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? O los que estaban siendo salvos. Esa obra solo la puede hacer Dios. Yo puedo ser un medio en las manos de Dios, yo puedo predicar el evangelio, pero el que va a hacer la obra de salvación es Dios. ¿Quién va a edificar la iglesia? Es Dios. ¿Quién va a cambiar vidas? Es Dios. ¿Quién va a obrar en el corazón de la gente? Es Dios. No somos nosotros, somos un medio en las manos de Dios, ¿no? Y Pablo quería que ellos tuvieran la perspectiva correcta de las personas que Dios puso enfrente de ellos. Otra exhortación, tienen que tratar la inmoralidad y cualquier pecado que haya. Hermanos, así como cuando uno está resfriado, tiene que tratar un resfrío, cuando uno tiene, no sé, un dolor de muela, tiene que ir a donde la Tamara, a la dentista o no, uno tiene, hermanos, que tratar las cosas que nos afectan. Y hermanos, como todavía tenemos naturaleza pecaminosa, tenemos que tratar los problemas pecaminosos que hayan dentro de la iglesia, ¿sí? Eso nos corresponde a nosotros en obediencia al Señor.
Y la iglesia de Corinto, que tenía un problema o no de fornicación, un problema de inmoralidad sexual, tenían que tratarlo para que el Señor lo sanara, para que el Señor lo limpiara, para que el Señor derramara su bendición sobre eso. Ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, la iglesia, la congregación, mi espíritu, dice Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entendemos que este hermano estaba en rebeldía, que este hermano no se quería arrepentir, porque si él se hubiese arrepentido, otra sería la historia, ¿o no? Pero parece que él estaba en una franca rebeldía contra el Señor y también contra la palabra de Dios. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, quitad pues a ese perverso de entre vosotros para que no contamine el resto del cuerpo como lo hace la levadura cuando leuda. El conocimiento, tenían que tener conocimiento, pero aplicar bien el conocimiento. Hermanos, Pablo les va a enseñar que el conocimiento muchas veces cuando no va acompañado de amor, simplemente nos hace como los pavos reales, nos creemos y nos miramos al espejo y pensamos qué grande que somos, qué sabio que somos, ¿o no? Qué inteligentes que somos, qué piadosos que somos, yo debo ser el hijo regalón de Dios, ¿o no? Tiene que cambiar el espejo, si eso piensa, cambie su espejo, ¿no? El conocimiento debe actuar motivado por el amor a Dios en primer lugar y luego a los hermanos. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos, dice Pablo, Pablo tenía mucho conocimiento, sin ninguna duda, que todos tenemos conocimiento. El conocimiento solo, el conocimiento vacío, el conocimiento sin propósito, el conocimiento no bien entendido por las Escrituras, envanece, nos hace vanos, ¿o no? Es como que yo comenzara a colgar en mi pared todos mis títulos y pensara que por eso soy alguien, ¿o no? O soy algo, o que por eso valgo algo. Es solamente envanecerse, pero el amor edifica. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios, pero no en todos hay este conocimiento. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no se estimulará a comer de los sacrificados a los ídolos. Por lo tanto, él dice, cuidado con tu conocimiento, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Nuestro conocimiento siempre es administrado y limitado por el conocimiento de otro hermano, ¿no? Esta ha sido mi conversación muchas veces con mi hermano Hipólito, ¿no? ¿Hasta qué punto, no, yo debo limitar mi conocimiento y mi conciencia por otros hermanos que son débiles? Cuidado, cuidado cuando usamos nuestro conocimiento y por eso los hermanos tropiezan con el Señor, por eso los hermanos se desvían, porque son débiles todavía, son nuevitos, ¿no? Por lo cual, si la comida, dijo el apóstol Pablo, la comida sacrificada a los ídolos es el contexto, le es a mi hermano ocasión de caer, nunca más voy a comer, dijo, de esa carne, jamás, para no poner un tropiezo a mi hermano. Esa es la aplicación correcta del conocimiento, ¿sí? Conclusión. Me imagino que varios están pensando hace rato, ¿no? Conclusión. Cuando llegamos a la conclusión. Hasta la conclusión podría ser una predicación, porque la conclusión es contundente que da el apóstol en el capítulo 16. Así termina él resumidamente, velad, velad. Significa estar alertas, alertas a las cosas que sumariamente yo les he comentado esta mañana. Cuidado, cuidado, estemos alerta, vigilantes. Manténganse firmes en la doctrina, firmes en la doctrina. Cuidado con ser arrastrados o no por doctrinas erradas y equivocadas. Pórtense valientes, porque para obedecer la palabra del Señor hay que ser valientes. Déjenme, mientras te estoy mencionando eso, me acordé del pasaje de Josué, que a veces cuesta entender por lo menos esta declaración. En Josué capítulo número 1, él dijo lo siguiente en el versículo número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Este no es el versículo que quiero leer, es el versículo donde está. Acá está, perdón, versículo número 7, es 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
Sé valiente, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el versículo 7, el esfuerzo y la valentía están enfocadas para obedecer la palabra de Dios. Hermanos, para obedecer las escrituras hay que ser valiente, ¿sí? Los hermanos de Corinto, para ejercer disciplina, tenían que ser valientes. Los hermanos en Corinto, ¿no? Tenían que ser valientes. Como hombres, los hombres se supone que somos valientes. Por eso dice, portaos como hombres, valientes. Esfuércense, esfuércense en el Señor. Todas vuestras cosas, todas sean hechas con amor. Ahí está el famoso pasaje de 1 Corintios 13, ¿o no? Que si yo, lo más grande es el amor, y yo debo servir al Señor y a los hermanos por amor, ¿o no? El que no amare al Señor Jesucristo, el que no ame, este es el primer gran mandamiento, amar al Señor Jesucristo, guardar sus mandamientos, es la forma como le amamos. El que no ame al Señor Jesucristo, esté bajo maldición. Y les recuerda a los hermanos, el Señor viene, el Señor viene. Y hermanos, el Señor viene también por nosotros. Por lo tanto, próximo domingo vamos a mirar un pasaje de 2 Corintios para ver cómo estos hermanos recibieron la primera carta y cómo fue, si su vida cambió, no cambió, qué es lo que ocurrió con ellos. Entonces vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la iglesia de Corinto. Sabemos que dejaste esta tu iglesia grabada en las páginas de las Escrituras para enseñarnos, para recordarnos tu gran poder, cómo, Señor, tú rescatas personas en la misma condenación, así como a ellos también nos rescataste a nosotros. Y cómo, Señor, tú hiciste una obra en aquellos días, Señor, llamándoles a la santificación. Y yo sé que aunque fue una lucha para ellos, Señor, yo sé que fueron lentamente aprendiendo, obedeciendo, y tu obra, Señor, se fue manifestando en sus vidas. Te ruego, Señor, que nosotros también como congregación podamos, Señor, glorificar tu nombre, nos podamos edificar, y, Señor, que los dones y las cosas que nos has dado, las bendiciones, nos ayuden, Señor, y no sean un tropiezo para avanzar en el crecimiento y en el servicio de tu persona. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.